Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Junior y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Historia de un Trader. El día de hoy vamos a hablar de una de las figuras chartistas más conocidas y efectivas en el análisis técnico. Estamos hablando del patrón de hombro, cabeza, hombro y también sobre el hombro, cabeza, hombro invertido, ¿ok? Esta figura es importante para saber cuándo una tendencia va a cambiar, ya que, bueno, más que todo lo que nos indica esta figura chartista es una reversión de la tendencia a la cual venimos. Así que quédate hasta el final del video para que veas a detalle esta figura chartista, ¿ok? Muchas veces cuando estamos en una tendencia alcista o bajista, no estamos seguros de cuándo dicha tendencia cambió o cambiará. Y pues uno de los indicativos para saber si esa tendencia ha revertido es precisamente estas figuras chartistas, ¿ok? Ahora bien, quiero informarles que este patrón es similar al de doble suelo y al doble techo. Y bueno, prácticamente utiliza los mismos conceptos. El hombro, cabeza, hombro y el hombro, cabeza, hombro invertido son figuras que indican un cambio de tendencia. Supongamos, si nosotros vamos en una tendencia alcista, que bueno, ya sabemos cómo se va moviendo las tendencias alcistas con sus respectivos impulsos, retrocesos, y se me forma un hombro, cabeza, hombro, tal y como está aquí. Aquí yo lo tengo en gráfico de líneas, pero imagínense, usen su imaginación, pónganle velas japonesas, ¿ok? ¿Qué es lo que hace este patrón? Es que el precio me realiza un máximo y el próximo máximo es un máximo que está más arriba, o sea, todavía me está indicando que voy en esa tendencia alcista, ¿ok? Pero de repente el precio me empieza a efectuar un máximo más abajo que el anterior. Y esto a mí me está indicando de que posiblemente esa tendencia que venía alcista ya empiece a realizar un movimiento bajista tal y como lo vemos en la imagen, ¿ok? Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Ahora bien, yo les quiero comentar, ya sabemos que el precio me realiza un máximo, el siguiente máximo es más arriba que el anterior, o sea, me está haciendo un máximo más alto y después me hace un máximo más bajo. El máximo más alto es un máximo que se llama cabeza, al menos en esta figura chartista es el máximo de la cabeza, y los máximos que están a los lados, es decir, tanto a la izquierda como a la derecha, que están más abajo que la cabeza, vienen siendo los hombros, ¿ok? Eso más que todo para que ustedes tengan en cuenta. Esto de igual forma sucede en el hombro, cabeza, hombro invertido, que sería acá. La única diferencia en comparación con el hombro, cabeza, hombro es que en el hombro, cabeza, hombro invertido venimos de una tendencia bajista, al cual se me forma un mínimo y después el próximo mínimo es más bajo que el anterior. Entonces aquí lo que nos está indicando esto es que el precio todavía sigue en esa tendencia bajista y se crea un mínimo, pero ese mínimo es más arriba que el anterior, ¿ok? Que me está indicando de que ya esta tendencia bajista posiblemente vaya a efectuar un impulso alcista, ¿ok? Es decir, la reversión de esa tendencia a la cual nosotros venimos. Esto es bastante importante para nosotros saber de que ya al menos la tendencia a la cual nosotros venimos posiblemente vaya a revertir. Ahora bien, ¿dónde estaría la confirmación de esta figura chartista? Y es que el precio, cuando me va realizando, por ejemplo, en el hombro, cabeza, hombro, me realiza el máximo y luego me efectúa el mínimo, es decir, este movimiento que está aquí sería lo que es el cuello de esta figura chartista. Por ende, el precio me va a realizar la confirmación cuando me rompa el cuello. Lo voy a poner aquí con velas japonesas para no confundirlos. Y bueno, precisamente donde nosotros estaríamos trazando lo que es la zona del cuello de esta figura chartista es cuando el precio me realiza el mínimo. Al menos aquí yo en el primer hombro que se efectúa en el movimiento hacia la cabeza, nosotros tendríamos un mínimo, pero tendríamos que esperar que el precio realice el recorrido y regrese nuevamente al último mínimo, es decir, al que está acá, y quede justo ahí y haga un movimiento de impulso alcista, para entonces yo poder trazar esta zona como el cuello, ¿ok? Cuando nosotros vamos a saber que exactamente tenemos el hombro, cabeza, hombro, cuando el precio, por ejemplo, aquí en el segundo hombro, me brinde un patrón de reversión. Puede ser una vela de fuerza bajista o algún patrón de vela envolvente o alguna información que me indique a mí de que aquí los vendedores están tomando dominio del mercado, ¿ok?
Y para nosotros poder confirmar que en efecto este hombro cabeza hombro vaya a ser como la reversión, por así decirlo, es cuando me rompe la zona del cuello, que es donde tenemos aquí trazado en color amarillo. Cuando el precio me rompe esa zona con una vela, ya automáticamente ahí yo tengo que estar anuente de que el precio posiblemente vaya a realizar la reversión. Ahora bien, si ustedes escuchan, yo digo posiblemente porque puede ser que a lo mejor el precio realice un pequeño movimiento aquí y nuevamente siga la tendencia alcista. Pero en su gran mayoría esta figura chartista lo que nos indica es que el precio va a cambiar la tendencia, ¿ok? Esto de igual forma sucede en lo que es el hombro cabeza hombro invertido. Cuando el precio viene en el movimiento bajista que me realiza el primer hombro y luego va a realizar el impulso bajista para formar la cabeza, ahí yo tengo lo que es un máximo. Ese máximo sería el cuello, ¿ok? Pero todavía no está confirmado. Para que se me confirme, el precio tiene que regresar nuevamente a esa zona del último máximo y efectuar el movimiento ahí hacia abajo, para entonces yo poder trazar esta zona como mi zona del cuello. Cuando yo estaría confirmando que en efecto este sería el patrón de figura chartista hombro cabeza hombro invertido, cuando el precio me realice lo que es un mínimo más alto que el anterior, ¿ok? Y mi confirmación de que el precio va a realizar el movimiento, mi movimiento de reversión, de que ya no va a estar en tendencia bajista, sino que va a cambiar a una tendencia alcista, es cuando me rompa la zona del cuello, que es esta zona que tenemos delimitada por color amarillo, ¿ok? Esto es algo bastante importante que debemos tener en cuenta. Ahora bien, el precio tiene lo que es una distancia objetivo. La distancia objetivo sería hacia donde el precio desea llegar, ¿ok? La distancia objetivo sería, tal y como nosotros lo vemos aquí en esta línea azul, sería la distancia que nosotros tracemos desde la cabeza. Es decir, si nosotros trazamos una línea desde la cabeza, voy a trazarlo mejor aquí, una línea desde la cabeza hasta el último mínimo, hasta el cuello, y yo la proyecto hacia abajo, más o menos por aquí. Por aquí estaría justamente mi distancia objetivo. Por ende, yo puedo esperar que el precio, una vez que realice la ruptura del cuello, efectúe el movimiento hacia esa distancia objetivo. De igual forma esto sucede en el hombro cabeza hombro invertido. Si nosotros trazamos lo que es la cabeza hasta el cuello y la proyectamos desde el cuello hacia abajo en una misma distancia, que esto yo se los voy a mostrar en un momento en el gráfico cómo es que se realiza, nosotros tendríamos más o menos que la distancia objetivo estaría por aquí. Por ende, nosotros podemos aprovechar todo este movimiento alcista hasta que el precio llegue a esa distancia objetivo. Ahora bien, hay otra cosa que yo quiero explicarles y es donde nosotros vamos a tomar las operaciones en esta figura chartista. Y es que al igual que la figura chartista de doble techo y doble suelo, nosotros vamos a poder tomar la operación cuando el precio me esté efectuando el segundo hombro, ¿ok? En este caso, si aquí se me presenta una vela con característica de fuerza bajista, yo puedo empezar a tomar operaciones a la baja, siempre y cuando el cuello no esté muy cerca, porque puede ser que a lo mejor esta vela que tenemos aquí quede muy cerca de la zona del cuello y esa zona del cuello me bloquee el avance del precio, ¿ok? Que no es la idea. También de que, supongamos, si el precio me rompe la zona del cuello, yo puedo esperar a que el precio realice el pullback o el retroceso, y cuando me quede justamente ahí en el cuello, el retroceso al cuello, yo puedo aprovechar a tomar la operación justamente aquí cuando el precio llega en venta, ¿ok? De igual forma, eso sucede en lo que es el hombro cabeza hombro invertido, que aquí nosotros vamos a tomar la operación cuando aquí se me ofrezca un patrón de reversión o una vela de fuerza alcista que me brinde a mí la oportunidad de yo poder operar ese movimiento alcista al menos hasta el cuello, porque recuerden, yo no sé si el precio sí o sí vaya a realizar lo que es el rompimiento del cuello, pero que me quepa una vela al menos aquí hasta llegar al cuello. Si yo estoy muy cerca del cuello, ya automáticamente trato de descartar esa operación porque no sería muy seguro, nos podemos quedar bloqueados, ¿ok? Y también nosotros aprovecharíamos lo que es el retroceso. Supongamos que el precio rompe el cuello, regresa con una vela o dos, y si queda justamente en el cuello, yo puedo tomar una operación en compra para aprovechar el movimiento hasta la distancia objetivo, que esa es otra de las cosas. Si aquí se me presenta, por ejemplo, un patrón tipo martillo alcista o pin bar alcista o una vela de fuerza alcista que se me brinde en este recorrido del precio hasta llegar a la distancia objetivo, yo puedo aprovechar
aquí al menos una operación en compra también, ¿ok? También antes de pasar a lo que es el gráfico, yo quiero comentarles de que también existe una figura chartista que no he explicado y que tampoco voy a explicar, pero básicamente es el mismo concepto y es el patrón de triple suelo o triple techo, que bueno, es lo mismo que estoy explicando ahorita mismo con el hombro cabeza hombro invertido y el hombro cabeza hombro, porque la única diferencia que tiene ese patrón, por decirlo así, es que la cabeza no es cabeza, viene siendo como un hombro más. Es decir, que el precio, en vez de tener una cabeza o un máximo que esté sobresaliendo por al lado de los hombros, me va a realizar un movimiento a la misma altura que los hombros. Y de igual forma, en el hombro cabeza hombro invertido, que en este caso sería un triple suelo, el precio me va a realizar el mismo movimiento a la misma altura que ambos hombros, ¿ok? La única diferencia aquí es el hecho de que no realiza un máximo más alto ni un mínimo más bajo en el caso de hombro cabeza hombro invertido, ¿ok? Pero ustedes háganse la imaginación de que prácticamente viene siendo hombro cabeza hombro invertido. Ahora bien, no todos los traders efectúan operaciones por hombro cabeza hombro invertido y les explico por qué. Si ustedes se percatan, prácticamente un hombro cabeza hombro puede ser también lo que es un doble techo, porque si nosotros eliminamos esta parte que está aquí y vemos el máximo, es decir, la cabeza y el hombro, vemos de que prácticamente me realiza un movimiento de doble techo, ¿ok? Que sería incluso hasta mejor formado, porque aquí al hacerme un máximo más bajo, esto significa de que posiblemente el precio aquí vaya a realizar una reversión. Por ende, yo puedo trazar mi zona del cuello y efectuar el movimiento, ¿ok? Eso no voy a redundar mucho porque el concepto es el mismo. La única diferencia viene siendo, por decirlo así, la cabeza, ¿ok? Así que ahora sí vamos al gráfico. Y bueno, aquí nosotros estamos en el gráfico. Este es el par de divisa euro-dólar y estoy en el broker de IQ Option. Entonces vamos a ver un hombro cabeza hombro invertido. Y bueno, aquí si nosotros nos damos cuenta, venimos en una tendencia alcista, ¿ok? Lo podemos ver porque el precio va realizando los posibles máximos, mínimos cada vez más altos. Y de repente el precio me realiza este máximo que está aquí. Vemos que acá me realiza un máximo que está más alto que el anterior, si nosotros vemos la diferencia. Y acá de repente el precio me realiza un máximo, pero este máximo no es más alto que el anterior, sino es que es más bajo que el anterior. Por ende, yo puedo decir que este movimiento que tengo aquí viene siendo un hombro cabeza hombro. Si yo trazo mi línea aquí, supongamos, yo veo de que el precio me está realizando un máximo más bajo, puedo esperar de que el precio me rompa el cuello y yo poder aprovechar operaciones en venta en este movimiento. Y si no, bueno, puedo esperar de que el precio realice el retroceso al cuello de ese hombro cabeza a hombro para empezar a tomar operaciones en venta, ¿ok? Y bueno, tal y como yo les había explicado en la teoría, si nosotros vemos aquí, yo tengo un hombro cabeza a hombro invertido, que esto me indica a mí de que el precio va a ir hacia abajo, pero si ustedes se percatan, aquí el precio no realiza un movimiento directamente hacia abajo, sino que empieza a realizar una especie de lateralización en esta zona, ¿ok? No necesariamente porque yo tenga un hombro cabeza a hombro significa que sí o sí el precio vaya a revertir, pero yo al menos puedo aprovechar ese movimiento en el segundo hombro y el retroceso al cuello. Y bueno, acá en contraparte nosotros tenemos lo que es un hombro cabeza hombro invertido. Lo podemos ver porque aquí yo tengo un mínimo que es más bajo y aquí el precio me está realizando un mínimo más alto que el anterior. Entonces, si yo trazo una línea aproximadamente por aquí, vemos de que el precio rompe en esta zona, que sería mi cuello, justamente aquí, y yo puedo haber aprovechado al menos una operación en esta velita que tenemos aquí, en una compra. Si no puedo aprovechar esa operación, puedo esperar a que el precio realice un retroceso e irme en una compra justamente cuando el precio queda en ese cuello, ¿ok? Y bueno, como yo les había comentado, aquí si nosotros vemos el contexto general, yo vengo prácticamente en una tendencia alcista general, ¿ok? En la tendencia general. Y vemos de que aquí el precio me realiza un retroceso, pero en forma de hombro, cabeza a hombro. Por ende, es mucho más efectivo cuando nosotros tenemos un hombro, cabeza a hombro en una tendencia general alcista, porque esto me está indicando a mí de que el precio va a seguir subiendo. En este caso, hombro, cabeza, hombro invertido, ¿ok? También de que yo pude haber aprovechado
lo que es una operación después de ver este patrón de vela envolvente alcista, que por cierto, esto yo lo voy a estar explicando en una próxima clase, así que suscríbete para que no te pierdas el contenido que tengo preparado para ti, ¿ok? Y bueno, y por acá nosotros estamos en el gráfico de AudiGen. Este es el par de divisa en el mercado de OTC, que este es el gráfico generado por el mismo broker. Y bueno, yo estoy viendo que aquí yo estoy en una especie de tendencia bajista. El precio me realiza un movimiento de hombro, cabeza, hombro, y yo puedo haber aprovechado este movimiento aquí a la baja. Si vemos aquí, el precio me presenta una vela prácticamente que arropa la vela anterior, o sea, una vela envolvente. Yo puedo haber aprovechado aquí mi operación en venta, esperando de que el precio trate de moverse al menos al cuello, que si nosotros vemos más adelante, si no pude haber aprovechado este movimiento, pude haber aprovechado de que el precio rompa el cuello y yo poder tomar una operación por aquí o medir la distancia objetivo si yo efectúo una copia, que por cierto lo voy a hacer aquí para que ustedes lo vean. Yo trazo desde la cabeza de la figura chartista hasta el cuello, que estaría aproximadamente por aquí, y duplico la línea. Esa línea yo la duplico y vemos de que el precio me llegaría aproximadamente por aquí. Si vemos aquí, el precio realiza un rompimiento falso y regresa nuevamente para efectuar lo que es el pullback a la zona del cuello. Por ende, aquí también pude haber aprovechado una operación en venta. Por último, acá también les muestro este ejemplo que yo vengo en una tendencia bajista y el precio me está efectuando un hombro, cabeza, hombro. Por ende, aquí si nosotros vemos, tenemos una vela envolvente alcista y el cuello está bastante alejado, es decir, me cabe al menos una vela. Yo puedo haber aprovechado una operación ahí en compra. También, si no aproveché esa oportunidad, yo puedo trazar la zona del cuello, que está aproximadamente por aquí. Es una zona bastante sucia, por ende puede ser un poco confuso, pero yo puedo haber aprovechado mi operación aquí en esta vela en compra, esperando de que el precio me respete la zona del cuello y ya esa tendencia bajista ya no predomine, sino que vayamos en una tendencia alcista, ¿ok? En conclusión, chicos, esta figura chartista de hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertido es una herramienta poderosa para anticipar reversiones en el mercado, ¿ok? Aunque no es 100% efectiva o seguro como todo en el trading, si esto nosotros lo combinamos con otros conceptos como fuerza de la tendencia, zonas de soporte y resistencia, o el próximo tema que brindaremos próximamente en el curso sobre patrones de vela, podemos decir que haríamos de esta figura chartista algo muy útil en nuestro análisis técnico con acción del precio. Ahora bien, todo lo que yo te he explicado en este video, yo te puedo recomendar que realices un backtesting, que practiques, y si no sabes cómo hacer un backtesting, ya yo tengo un video que te voy a dejar la tarjetita por aquí arribita sobre los 4 pasos fundamentales para hacer un backtesting efectivo y que te pueda funcionar para probar que en efecto lo que yo estoy indicando funciona, ¿ok? Y bueno, si te gustó el contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre análisis técnico, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que estaremos subiendo próximamente, ¿ok? Recuerda también seguirme en Instagram, @historiadeuntraderfx, y darle like al video si te ha gustado este contenido. Nos vemos en una siguiente ocasión, traders.